Buen día, mi nombre es Rogelio González Bustamante y voy a hablar sobre la práctica 9 acerca de viscosidad y tensión superficial. Los objetivos de esta práctica es comprender los efectos de las fuerzas intermoleculares sobre la tensión superficial y la viscosidad mediante pruebas físicas. Pero primero, ¿qué es la tensión superficial? La tensión superficial es cantidad de energía necesaria para estirar o aumentar la superficie de un líquido por unidad de área. Los líquidos que tienen fuerzas intermoleculares grandes también tienen tensiones superficiales altas. Así, gracias a los puentes de hidrógeno, el agua es el líquido que presenta una de las más altas tensiones superficiales. Ahora bien, para entender mejor el término, debemos aclarar qué es la viscosidad. La viscosidad es una medida de la resistencia de los líquidos a fluir. Cuanto mayor es la viscosidad, más lento es el flujo del líquido. La viscosidad de un líquido casi siempre disminuye con el aumento de la temperatura. Por esta razón, la melaza caliente fluye más rápido que la fría. Esta viscosidad puede medirse mediante la siguiente fórmula. Para el primer experimento relacionado con la tensión superficial, colocamos un vaso de agua destilada. Sobre la superficie de esta, colocamos también, lentamente, un clip de forma horizontal. Después, observamos cómo se ve el objeto metálico y cómo flota sobre la superficie. Un ejemplo de este experimento en la naturaleza es el de los zancudos, ya que pueden caminar encima del agua debido a la tensión superficial. O también cuando el polvo cae sobre el agua y no se hunde debido a la tensión superficial. Los resultados eran de esperarse. El objeto metálico no rompió la tensión superficial del agua, debido a que el peso no era el suficiente. Para el siguiente experimento, vamos a determinar la viscosidad del agua, comparada con la de la glicerina. Las instrucciones de este experimento son las siguientes. Determinen la densidad del agua y del líquido problema a 20 y 30 centígrados. Recuerde primero pesar el picnómetro limpio y seco, y posteriormente con el líquido a la temperatura solicitada. Para esto, ajuste una cantidad de líquido contenida en un vaso de precipitado a la temperatura requerida y llene el pictómetro para posteriormente pesarlo. Monte el equipo y continúe con el experimento. En esta imagen podemos observar de manera gráfica cómo debemos montar los instrumentos para realizar el experimento. Coloque aproximadamente 1.8 litros de agua en el vaso de precipitado de 2 litros e introduzca el viscosímetro. Caliente el agua en una parrilla y trate de mantener la temperatura constante de 20 grados centígrados. Introduzca el bulbo 1 del viscosímetro y 12 mililitros de líquido problema como se muestra en la figura 9.3a. Posteriormente, se aspira por la rama que contiene el bulbo 2 hasta que el menisco de líquido llegue a la marca A, procurando que no dejen burbujas de aire. Una vez realizado esto, permita que el líquido que se encuentra en el viscosímetro alcance la temperatura del experimento, manteniéndolo ahí por un espacio de 5 minutos. Determine el tiempo en el que el líquido fluye de la marca A hasta la marca B. Se repite varias veces el procedimiento para calcular el promedio de los tiempos. A continuación, se limpia y seca el viscosímetro para repetir el mismo procedimiento, pero ahora con el líquido problema. Los resultados del último experimento son los siguientes. Con el agua a 20 grados centígrados nos da un promedio de 3.31 segundos. Con el agua a 30 centígrados nos da un promedio de 2.42. Y la glicerina a 30 grados centígrados nos da un promedio de 35.99 segundos. Con estos resultados concluimos que la glicerina es visiblemente más viscosa que el agua. Después de los cálculos podemos asegurar que la glicerina es 12 veces más viscosa que el agua. De los experimentos podemos concluir que en esta práctica se pudo observar y se concluye que la viscosidad es la resistencia de un líquido al cambio de forma de sus partículas, cuando el líquido está en movimiento, y la tensión superficial es la cantidad de energía que se requiere para aumentar su superficie por unidad de área, permitiendo desplazar sus partículas por la superficie del agua. Se compararon estas dos características y se presentó cómo los dos líquidos compiten con peculiaridades que le distinguen entre sí. Con esto concluyo mi presentación.